Buenas tardes, amados, ¿cómo están? Buenas tardes, noches de pues, primer día de la semana, último día, ¿verdad? Y primer día de la semana, esta segunda semana del mes de septiembre. Y pues con mucho gozo porque estamos en este tiempo de pregúntale a las escrituras. Entonces, habíamos quedado hace 8 días que íbamos a estar sobre este tema, ¿verdad? Que pues ha sido pues muy interesante durante muchos años, durante muchas décadas, donde muchas veces la gente, ¿verdad? Excediendo la autoridad de Dios, pues ha querido hacer a un lado la ley, las escrituras, los preceptos del Señor, los mandamientos del Señor, y bajo pues argumentos bíblicos, argumentos que en algún momento podríamos entender como argumentos válidos, argumentos que en un momento dado eh, de alguna manera se leen, pero cuando profundizamos en el estudio de la palabra tenemos que darnos cuenta de que hay brechas y hay muchas brechas las cuales nos han orillado a tener un mal entendimiento de las escrituras y por qué hoy es importante o por qué hoy decimos qué va a pasar con todas aquellas generaciones que lo vieron de alguna manera. Pues el Señor tendrá misericordia de ellos. Alguna vez un maestro de teología nos enseñaba, pastor y maestro, nos enseñaba que el Señor muchas de las cosas las va a juzgar según la conciencia por las que pues han hecho las cosas la gente, ¿verdad? La gente que no conoce las escrituras, que hoy ya podríamos eh, entender que hay muy poca gente, ¿verdad? Que desconoce las escrituras, tal vez en el corazón de las Amazonas, allá por África, ¿verdad? En lugares que pues hasta el día de hoy hay gente que cree, ¿verdad? O piensa que no ha llegado, ¿verdad? Las escrituras. Y tal vez hace algunos años, hace 10 años más o menos, por ahí salió, ¿verdad? En las Amazonas precisamente, pues encontraron un grupo de aborígenes, que les llamaron así, nativos de la zona, que pues no habían tenido contacto con una persona, ¿verdad? De la actualidad, por así decirlo, o sea, estaban detenidos en el tiempo, hace de 10, 15 años. Entonces, puede ser que haya gente todavía que no ha tenido acceso a las escrituras, pero quien no ha tenido, buenas tardes, buenas noches, no di la bienvenida a todos los que se van a conectar o se están conectando y aquellos que van a ver posteriormente este live, este en vivo, pues también que Dios los bendiga y pues vamos a estudiar juntos la palabra, ¿verdad? Porque estamos diciendo que muy poca gente ya hoy día desconoce las escrituras y pues quienes la desconocen es por voluntariamente. Alguna vez hacíamos, ¿verdad? O algún pensamiento, ¿no? Alguna reflexión sobre, por ejemplo, en las acciones de tránsito, el desconocimiento de la ley de tránsito no te exime del pago de las multas. No, oficiales que yo no sabía, pues ni modo. O sea, te metiste a la glorieta, o sea, esto pasa mucho cuando vamos a otros estados, estoy hablando de aquí de México, y pues desconoces, ¿verdad? Que en las zonas escolares tienes que bajar la velocidad a 10, 20 kilómetros por hora y todo eso. Entonces, tenemos que tener pues el entendido, ¿verdad? De que Dios está obrando ya en estos tiempos porque es necesario que los que estamos viviendo hoy, ¿verdad? El Señor nos encuentre velando en su palabra, no en lo que hemos pensado, lo que nos han enseñado, sino en su palabra, en todo lo que Él nos ha dado al día de hoy, ¿verdad? Como herramientas, ya lo hemos dicho. Entonces, pues vamos al meollo del asunto del día de hoy. Y la pregunta es, así la van a leer, ¿verdad? En el aviso, la alerta del video, del live, así lo puse, ¿verdad? Estamos en Pregúntale a las Escrituras. Asimilar o reconocer. He ahí el dilema, ¿no? La estoy tomando, ya saben, ¿no? Los estudiosos,
y los que han leído, ¿verdad?, literatura universal, pues to be or not to be, that is the question, ¿no? Entonces, asimilar o reconocer. ¿Por qué hoy día mucha gente le huye al tema de los hebraísmos de la escritura, al tema de pues, las raíces culturales, ¿no? En el hebreo, arameo, ¿no? Siriaco, de la forma en que se conoció, a la lengua que el Señor escogió, porque al final fue Él quien la escogió, o sea, no es, ¿de qué idioma hablas, Abraham? Ah, bueno, pues ahora vas a hablar ¿no? O vamos a hablar ese que tú hablas. No, el Señor escogió y el Señor da. Entonces, decíamos la semana pasada que muchas veces nosotros al son de, pues ya la ley ya no funciona, la ley ya pasó y el Señor la cumplió, claro que el Señor la cumplió, pero para nosotros también fuera fácil, y no fácil de sencillo, sino fácil de Él la cumplió por nosotros. Y nos la puso fácil porque nos la sintetizó, en eso quedamos la semana pasada, en 2 mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué quiere decir? Que lo vas a obedecer en todo, y todo lo que Él ha dicho lo vas a obedecer. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, debemos de entender que el Señor no ha cambiado, el Señor no... si decimos que es inmutable, amados y amadas, o sea, si yo digo o yo enseño, yo predico que es inmutable, no puedo andar enseñando que la ley ya cambió, que el Señor la cambió, la puso. No, tengo que enseñar que Dios en su plan, su ley la puso en un mejor lugar, porque eso es lo que dice. No la cambió, ni la hizo nueva, ni nada. La puso, dice así la Escritura, la pondré en un mejor lugar, en sus corazones. Entonces, si decimos que es inmarcesible, pues no se marchita. Entonces, si no se marchita, no tenemos por qué desecharla, sino que es eterna. Su palabra es eterna y lo vamos a leer ahorita. Ahora miren, vamos a irnos metiendo, ¿verdad? Porque sábado, con la ayuda de Dios, hoy muy a propósito, lo iba a hacer en la mañana, de hecho me levanté temprano, pero dije, no, lo voy a hacer en la tarde. ¿Por qué? Porque estamos terminando el día. En este momento ya se puso el sol, aparte de que está nublado y como que va a llover, ya se puso el sol. En la escritura, amados, en Génesis, y con eso voy a empezar hoy. Fíjese cómo es la propuesta de la pregunta. Asimilar o reconocer. Y si quieren, y usted tiene su Biblia ahí, o si va manejando o está haciendo alguna situación, yo lo voy a leer. Pero en el Génesis 1 dice desde el principio, en el verso 3 dijo, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la noche, perdón, la tarde y la mañana. O sea, otra vez, verso 5. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. La tarde y la mañana un día. Entonces, aquí en la escritura, desde la escritura, y si decimos que honramos la palabra de Dios, nuestro horario sería las escrituras. Pablo, Pedro, Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, Judas, el hermano del Señor Jesucristo, en ningún momento cambiaron el horario. ¿De dónde cambiaron el horario? ¿Quién cambió el horario? ¿Quién? Y por eso lo hice a esta hora, amados. Y conste, no voy a judaizar. Y tengo kipás, y tengo mi talit, y tengo todo lo que un judío usa, lo tengo. Pero no, el punto no es judaizar, amados. El punto es entender las escrituras y dónde nos hemos perdido y dónde nos hemos separado. ¿Cuándo nos separamos de lo que Dios estableció? ¿Quién dijo que el horario tendría que ser a las 12 de la noche? ¿Quién?
¿Se ha preguntado usted alguna vez, honestamente? No, no está temblando, yo estoy moviendo la mesa donde estoy, pero no está temblando, no se asuste. ¿Quién dijo, amados? ¿Se ha preguntado usted sinceramente algún día? ¿Se ha preguntado? Y, pues si aquí dice en Génesis, fue claramente, y fue la tarde y la mañana un día. Lo lea usted en español, en alemán, en anglosajón, en inglés, en griego, en latín, en hebreo. Dice la tarde y la mañana, un día. Esto es 7 de la noche, ahorita que ya se puso el sol, y mañana a esta misma hora termina el primer día de la semana. Es por eso que tanta confusión para mucha gente. ¿Cuándo resucitó el Señor Jesucristo? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Y mucha gente, no, es que resucitó en domingo. Sí, resucitó en domingo. Pero ¿en qué horario? ¿En qué momento del domingo? ¿En qué momento el Señor cambió el día del Shabbat, el día de reposo, el día que Él santificó desde un principio, inmarcesible, acuérdese, inmarcesible, inmutable, y lo decimos, entonces, inmarcesible e inmutable, ¿en qué momento el Señor cambió el Shabbat para el domingo? El Shabbat para el primer día de la semana. Y tiene una explicación, amados, pero es el equilibrio. Ajá, el Señor partió, así como partió el velo, el Señor partió la historia y el Señor partió muchas cosas. Pero los animales que Abraham sacrificó quedaron una mitad enfrente de la otra y en medio el charco de sangre. O sea que la misma esencia de la cabeza era la misma esencia del rabo. Entonces sigue siendo lo mismo. Pero eso no lo entendemos, no lo queremos entender. Nos hemos vacunado, nos han vacunado. Yo no los quiero judaizar, amados. Hay advertencias que vamos a ver y vamos a aprender también. En Apocalipsis, las 7 iglesias de Asia, el Señor advierte, sinagoga de Satanás, porque se dicen judíos y no son judíos. O sea, claro que yo no voy a estar enseñando cosas como algunos loquitos por allá por Puebla, Tehuacán y por otros lados. Yo mismo en algún tiempo en el pasado, por poquito, amados, por poquito. Pero precisamente por eso el Señor me dio ese conocimiento y ese equilibrio para poder entender su palabra y para poder yo reconocer al Señor Jesucristo en toda la Escritura. Pero bueno, regresando a nuestra pregunta, ¿alguna vez se la ha hecho usted? ¿Quién cambió el horario? ¿Cuándo cambió el horario? ¿Qué es eso del horario gregoriano y que los meses y que los nombres de los meses cuando tienen nombre? Los meses tienen nombre en la Biblia. ¿Quién lo cambió? ¿Pablo? ¿Pedro? ¿Alguno de los apóstoles? ¿Judas? No, ni los 2 hermanos del Señor Jesucristo. ¿Quién lo cambió? ¿Y por qué nosotros ahí vamos? O sea, usted hágase esas preguntas, amado. Y si usted tiene respuesta, escríbanolas para que yo deje de hablar estas cosas y predicar estas cosas. Pero no va a haber, amado. Porque hemos hecho lo que el Señor mandó que no hiciéramos, asimilarnos. ¿Qué es asimilar, amados? Asimilar es hacer todo lo que los demás hacen, estudiar lo que los demás hacen y nosotros hacerlo, adoptar costumbres, tradiciones de otras personas. Asimilar es entender las cosas desde la óptica que lo ven los demás. ¿Y qué cree? El Señor dijo que no lo hiciéramos. Desde un principio, el Señor le dijo a su pueblo, y si hoy nosotros decimos que somos su pueblo, tendríamos que estar pensando igual. Pero nos encanta asimilarnos, nos encanta hacer lo que se nos da la gana y nos encanta. Pues yo lo pensé, yo creí. Pues no ande creyendo, amado y amada, porque la palabra de Dios es una. Y si la regamos, y otra vez, vuelvo a lo mismo, y
y cometemos errores y hacemos cosas que no debemos hacer y todo, pero al final su palabra es su palabra. Y vamos a dar cuentas, pero ¿qué cuentas quieres dar? ¿Sobre tus asuntos personales o sobre lo que Él te dio en su palabra? Yo prefiero dar sobre mis asuntos personales, pero no sobre su palabra. Aunque su palabra la he quebrantado, ya lo he dicho, ya testimonio. La diferencia entre yo y otros es que yo sí lo reconozco. Procuro cambiar, unas veces me tardo más, otras menos, otras no cambio y el Señor me sigue jalando las orejas. Pero una cosa es reconocer al Señor Jesucristo en todo y otra asimilarnos y también asimilarnos a las cosas que ya no pertenecen a este tiempo. Porque una cosa es que dejemos, por eso dice el Señor, escudriñarlo todo, el Espíritu Santo nos enseña que escudriñarlo todo, retener lo bueno y hacer a un lado, no desechar, porque no podemos desechar nada de su palabra. Tenemos que hacer a un lado y ver para qué momento sirve nosotros. Y de otras cosas, sí, si usted oye a un filósofo, usted oye algún de esos motivadores cristianos y le gusta oírlos, óigalos, retengan lo bueno, pero deseche lo malo, porque luego el humanismo se mete por ahí. Y entonces estamos haciendo cosas que Deuteronomio 18:9, el Señor nos advierte claramente. Asimilar es algo que no debemos hacer. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas. Dígalo conmigo. No aprenderé. No aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones, que no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros, a adivinos, oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Entonces, amados, aquí claramente dice, no aprenderás según, a hacer según, lamad asá, así en hebreo, lamad asá, o sea, no aprenderás a hacer. Y no aprenderás a hacer es precisamente asimilar. Cuando una persona, ¿verdad? Ahorita que mi hijo está en primaria, en segundo de primaria, él está asimilando el conocimiento de los libros, de las multiplicaciones, del español, de todo eso, está asimilando. Una persona que está estudiando, ¿verdad? Derecho, una persona que está estudiando comunicación, está asimilando el conocimiento. Entonces es lo mismo. Cuando nosotros estamos aprendiendo de otras naciones o de personas que no conocen a Dios, por ejemplo, aquella película de Dios no está muerto, el maestro en la universidad, ¿verdad? Que perdió a su esposa y se ensaña con los cristianos y hay un jovencito le brinca al round, ¿verdad? Y empiezan ahí a discutir y hacer y se muestra el Señor de una manera preciosa en el testimonio de la película. Pero es de esa misma manera, ¿verdad? Que los ateos, que la gente que está amargada contra el Señor, que está frustrada, pues de esa manera conciben a Dios y rechazan a Dios. Entonces, el punto es que ellos enseñan. Toda la gente que está empoderada actualmente, ¿verdad? Que con el género, que con esto, que con aquello, que con el horario, que con las fiestas, que con todo eso la gente se empodera y la gente enseña. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? No aprender. No aprender, amados. Fue lo que Israel hizo. En el momento en que Israel fue llevado a la cautividad en Babilonia y todo eso, en todos los lugares, Asiria, Babilonia, en todos esos pueblos en donde estuvo exiliado Israel,
aprendió, absorbió. Si desde el libro de los jueces lo hemos visto, Acera, los Baales, Astarot, o sea, toda clase de ídolos y dioses. ¿Y qué fue lo que hizo Israel? Absorber, aprender. Lo primero que le dijo Dios, no lo vas a hacer, el pueblo de Dios lo hace. Y así somos, ¿verdad? Cuando más nos prohíben una cosa, ahí estamos nosotros. ¿Y qué es lo que sucede? Perdemos la brújula, perdemos el norte, perdemos el objetivo. ¿Y qué sucede? Bueno, pues nos alejamos del camino del Señor, le damos la espalda a Dios, como lo hicieron los jueces. Acabamos de terminar el libro de los jueces, amados. ¿Y cuál fue la reflexión del último momento? Cada quien hacía lo que bien les parecía. Ah, pues yo creo que está bien. Ah, pues yo creo que está bien. Ah, pues yo voy a celebrar Halloween. Ah, pues yo voy a celebrar lo otro. Ah, yo voy a celebrar esto. Para no caerle gordo a mi familia, a los que no creen en Cristo. Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Claro que nos podemos reunir en Navidad. Claro que nos podemos reunir el 15 de septiembre. Claro que podemos hacer tradiciones que son bonitas, que no tienen nada malo. Obviamente el día 16 yo no voy a andar cargando un estandarte del cura Hidalgo, de lo que él cargaba, o sea, obviamente, pero la patria que Dios nos dio, mi bandera nacional, la serpiente devorando a el águila devorando a la serpiente, y verde, blanco y rojo, y todo eso es precioso, amados. Pero, ¿qué me dicen del Halloween? ¿Qué me dicen de la orgía del 14 de febrero? Porque es orgía, amados. Y lo que estamos ahí, pues vamos a celebrar igual. Tenemos 300, o sea, ya lo dijimos y no voy a perder tiempo en eso otra vez, pero de verdad, o sea, podemos hacer cosas todo el año en lugar de estar haciéndolas el mero día comercial, que nada más es para sacar puro dinero. Entonces, es ahí donde no aprenderás. ¿Qué sucede? Ahora vamos a reconocer. Reconocer, dice, acuérdense lo que dice Ezequiel, Jeremías e Isaías. Enseñarán a mi pueblo a distinguir, a reconocer entre lo santo y lo no santo, entre lo puro y lo impuro. ¿Y qué hemos hecho, amados? ¿Qué hemos hecho? Pues no hemos hecho lo que el Señor dice, eso está claro. Pero lo tenemos que empezar a hacer ya. Tenemos que hacerlo por el bien, por la sanidad, ¿verdad? De nuestras mentes, de todo. O sea, sí, volvemos. Lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer eso hago. Y mi carácter, y sigo haciendo, y sigo. Pero al final la palabra de Dios, o sea, oigan a la burra de Balaam, oigan a la quijada al asna de Sansón. Dios puede hacer. ¿Y quién te dijo a ti? Te va a decir el Señor. Ah, pues es que lo enseñó el Héctor. Ah, pues es que yo se lo oí a este. ¿Y? ¿Y? Te va a decir el Señor. ¿Y lo oíste? Sí. ¿Y por qué lo seguiste haciendo? O sea, ahí tenemos que tener responsabilidad. Ahora, vamos al punto. Vamos al punto. Eso es entre ya de plano, ¿verdad? Las cosas santas y las no santas, lo impuro y lo puro y lo impuro. O sea, ahí ya no hay duda, ¿verdad? O sea, ahí ya, si el horario, todo eso que usted se debe de preguntar y usted debe de investigar, ahí ya queda en usted. Pero ahora vamos a lo que el pueblo, actualmente el pueblo cristiano, está vacunado. Y a lo que mucha gente le huye, al hebreo, ¿verdad? A los idiomas originales, al siriaco, al arameo, ¿verdad? Que así también se le conoce, al hebreo, ¿no? Y mucha gente, no, y es real, ¿verdad? Que la gente, ya lo había comentado yo en alguna de las reflexiones, o sea, la gente, pues judaizantes. Apocalipsis 2 de las iglesias son advertidas de los judaizantes, de los que se dicen ser judíos y no son judíos. O sea, la alerta ya está y es real, amados. O sea, hay gente que luego quiere, o sea, nos enteramos de algo así bonito, sublime, místico, precioso que Dios tiene, y ahí nos vamos, ¿verdad? Y vamos estudiando y todo, y de repente ya estamos cayendo en fábulas. Y el Señor Jesucristo advirtió,
no caigáis en fábulas que son leyendas, o sea, no son historias como las historias de la Escritura. Pero por eso tenemos que tener nuestros 5 sentidos abiertos y perceptivos para poder reconocer al Señor Jesucristo en la Escritura, en las fiestas, y no rechazarlas. Obviamente no nos vamos a poner a celebrar y cómo es el Sukkot y cómo es la Pascua y cómo es el tabernáculos, el Sukkot, perdón, el Yom Kippur, el Rosh Hashanah. No voy a estar celebrando así las 7 fiestas como manda la palabra, no podríamos. Exacto, no podríamos. Pero ya quien la cumplió en la persona del Señor Jesucristo. Pero si ni eso quiero enseñar a la gente, ¿por qué el Yom Kippur es el Señor Jesucristo? ¿Por qué el Sukkot es el Señor Jesucristo? ¿Por qué el Rosh Hashanah es el Señor Jesucristo? ¿Por qué el Pesaj es el Señor Jesucristo? ¿Por qué las primicias es el Señor Jesucristo? O sea, reconocer, no nos vamos a asimilar, no nos vamos a judaizar, no nos vamos a poner judíos. O sea, no me llamo Miguel y luego me voy a llamar Mijael. O sea, eso es asimilar. Y eso es lo que debemos, ahí está la frontera entre lo bueno, lo agradable a Dios y lo que no es bueno y agradable a Dios. 2 iglesias son advertidas, amados. Pero nosotros tenemos la libertad en Cristo de entender toda la Escritura. Pero desde su fundamento, y su fundamento es hebreo, nos guste o no nos guste. Y el entendimiento que debemos de darle a la Escritura no es griego-helenista, es hebraico. Nos guste o no nos guste, el mismo apóstol Pablo dijo, y escuché al Señor hablarme en lengua hebrea. No dijo, me habló en griego, me habló en latín, me habló en chilango. No, el Señor le habló a Pablo en hebreo y todavía dejó constancia al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque así le habló, eso era lo que hablaba. El Señor Jesucristo ocasionalmente tal vez hablaba griego, hablaba tal vez latín, pero que era la lengua de los romanos. Ocasionalmente, amados, pero su lengua era el hebreo y el arameo. Entonces, así es como ellos hablaban. El Señor no es griego, ya lo leímos, ¿se acuerdan? Lo leímos ahí en el caso del Cristo verdadero, de este hermano periodista del Chicago Post, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les enseñé el libro? Y ahí hay una realidad espectacular, amados. No nos debemos de negar. ¿Por qué? Porque el próximo sábado, por ejemplo, vamos a hablar de la tripartita personalidad de Dios. Porque ahora lo que están diciendo, ¿verdad? La Trinidad, y ahora está agarrando mucho más auge y de verdad yo no sé si estos santos hombres del Señor no entienden que si nosotros enseñamos mal, cuando llegue la bestia va a ser, por eso va a engañar a tantos. ¿Por qué? Porque pues son diferentes y ahorita andan diciendo, ¿verdad? Que el ejemplo que hemos usado durante años, el agua en sus 3 estados, sólido, líquido y gaseoso, sigue siendo H2O. Y ahora dicen que no es cierto. Ahora dicen que no, que esa propuesta y que por aquí, por allá, pues el agua sigue siendo agua. En vapor, en hielo, en sólido y en líquido, sigue siendo H2O. ¿Pero qué sucede? Yo no me voy a poner a tomar vapor. Yo no me voy a poner a hervir mis alimentos en hielo. Yo no me voy a poner a cocinar, ¿verdad? A humear la casa o a tomar vaporizaciones con líquido, me ahogo. ¿Qué es lo que sucede? Cada estado tiene su función. El Padre, nuestro Padre amoroso y santo, tiene su función. El Hijo tiene su función. El Espíritu Santo tiene su función. Pero la esencia sigue siendo la misma. Una unidad indivisible, Ejad. Shema Israel Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. Claramente lo dice la Escritura. Pero no, ahora nosotros, ¿verdad? Somos los teólogos y los teologazos y no, y ahora ya a mí se me ocurre que esto está mal y ahora por aquí entiendo y por acá entiendo. No, amados, hay que tener cuidado, temor y temblor de andar interpretando cosas que no, porque durante mucho tiempo hemos escondido el carácter del Padre, mucho tiempo hemos escondido el carácter del Hijo, mucho tiempo hemos escondido el carácter del Espíritu Santo y se nos ha escondido.
Y la gente que lo ha hecho va a dar cuentas, amados. Pero nosotros tenemos la Escritura y claramente aquí nos dice que debemos de reconocer al Señor Jesucristo en toda la Escritura. No debemos de aprender. O sea, yo no, aquí ya hablando nosotros como pueblo escogido del Señor, las ovejas del otro redil, tengo unas ovejas, pero tengo otras ovejas y esas ovejas somos nosotros, pero esas otras ovejas no tienen que asimilar a las ovejas de acá. El olivo del que habla el apóstol Pablo en Romanos, amados, por Dios. O sea, dice claramente, somos el olivo silvestre, pero sigue siendo olivo, el olivo natural, y fuimos injertados, pero sigue siendo un olivo, de esa misma manera, ¿verdad? La unidad del Padre con nosotros, la unidad del Hijo, del Espíritu Santo y del Padre, y todo tiene un porqué y un para qué, amados. Y hoy día es necesario que reconozcamos al Señor Jesucristo, no que aprendamos ni nos hagamos y ahora voy a, si ya les confesé, yo sí me estaba yendo por ahí, ¿verdad? Y con mi hijo y quería circuncidarlo, el Señor me cerró todas las puertas económicas y sanitarias y todo me lo cerró. Ya, yo me hubiera, ya me quitó el Señor esto. No, dije, Señor, tú sabes que yo quería. Pero si tú no quieres, yo me someto a ti. Una vez me lo hicieron los hombres para ir a Israel y me sometí y el Señor me premió, pues acá igual. Porque el Señor lo que ve es la intención del corazón, por qué hacemos las cosas. Pero mi intención no era judaizar a mi hijo. Mi intención era obedecer, pero el Señor me dijo, no es necesario, mi hijo. Usted quédeseme ahí tranquilito y usted sigue enseñando lo que tiene que enseñar. Punto. Yo confío en el Señor, ¿verdad? En la higiene de mi hijo y todo, y que el Señor lo va a guardar y lo va a cuidar, y es uno de sus escogidos, y de ninguna otra, nadie lo va a arrebatar de la mano del Señor. Pero eso lo creo ya por fe, amados y amadas. Pero es necesario que nosotros tomemos conciencia de la importancia de reconocer al Señor Jesucristo en todo. Porque si no, pues andamos inventando cosas. Esa es la realidad. A ver, ¿dónde dice en la Biblia que debemos de festejar la Navidad? Vamos a ponernos a la letra. Religiosos, fariseos. ¿Dónde dice? Pues no dice. O sea, no dice. Y tampoco dice que debemos de celebrarlo en septiembre y octubre. Es reconocer cuándo nació el Señor Jesús. O sea, ¿por qué debemos de reconocer? Porque al final Satanás va a querer copiar todo. Y el falso profeta, el anticristo y la serpiente antigua van a querer copiar todo, amados. Pero si nosotros no estamos trucha, si nosotros no, mira, y dice el Señor Jesucristo, ahí está, y ahí van a ir todos. Y ya nació y por allá, y ahí van a ir todos. ¿Qué hacían cuando el agua de Clacote, no sé dónde, y que la niña de no sé quién, y ahí iban todos por su milagro y todo? O sea, ¿en qué cabeza cabe, amados? Y ahí van, ahí siguen yendo mucha gente, porque en el fondo somos religiosos, en el fondo somos así que nos gusta, ¿verdad? Sentir las cosas, emocionarnos de las cosas. Pero entonces, cuando reconoces, cuando sabes, cuando dice el Señor, claramente lo dice el Señor. Ustedes, a ver, aquí que la luna nueva y que la cosecha y que todo lo reconocen, pero de la palabra de Dios no reconocen nada. Entonces tenemos que reconocerlo todo, dice el Señor también. O sea, pueden hacer una cosa sin dejar de hacer otra. Así lo dice el Señor, amados y amadas. O sea, tenemos que reconocer, tenemos que estudiar, tenemos que tener un estudio sistemático, aprender la palabra de Dios como el Señor nos la dio. Y nosotros, ¿verdad? Escudriñar y ver, y a ver por qué los judíos ahorita están empezando no, perdón, ayer en la noche empezaron su Shabbat. ¿Y por qué lo están entregando ahorita? Y desde el tiempo del Señor Jesucristo, o sea, no es de ahorita, es desde siempre. ¿Y qué pasa? Para nosotros como cristianos, mi Shabbat es 365 días al año, 24/7.
los 365 días del año. Ese es mi Shabbat. Si yo digo que soy discípulo del Señor Jesucristo y que creo en el Señor Jesucristo, en toda su obra salvífica y todo lo que ha hecho Él por mí, entonces yo reposo todos los días. Entonces no me tengo que esperar al Shabbat. Isaías 58, así de sencillo, amados. El verdadero ayuno y el verdadero día de reposo. Retraer en su día santo, para mí todos los días deberían de ser santos. Entonces retraer mi pie de hacer mi voluntad y hacer la voluntad de Dios. Pero ahí sí ahí sí ya no nos convence, ¿verdad? Porque lo tengo que hacer todos los días. No, entonces mejor que ellos sigan haciendo lo suyo y yo el domingo. Qué fácil, qué fácil. Y así muchos cristianos, amados. Y es donde nosotros, ¿verdad? Tenemos que ser a la letra. No a la letra que mata, sino al espíritu que vivifica. Y la letra tiene espíritu, amados. Entonces, pero obviamente el equilibrio de Dios, la sencillez de Dios y todo lo que Él hace, perfecto para nosotros. Entonces, llegamos, ¿verdad?, al punto donde si yo empiezo que el hebreo, que si esto, que si no son fiestas de los judíos, ya lo dijimos, son convocaciones santas de Dios a su pueblo. Y hoy nosotros somos su pueblo. Hoy no tenemos que hacer los ritos, porque todos los ritos fueron cumplidos por el Señor Jesucristo. Y si alguno todavía falta, el Señor en su segunda venida lo hará. Él tiene 1000 años para hacerlo. Y tiene su segunda venida, tiene su segunda venida para poder hacer el Rosh Hashanah, el Yom Kippur y el Sukkot eterno, el cual el Señor nos permitió. Ya las primeras 4 fiestas, las primeras 4 convocaciones se pega, porque tenemos años diciéndolo, apenas ahora, amados. Estamos descubriendo, las primeras 4 convocaciones ya las cumplió el Señor en su primera venida. Eran 3, por eso estaban crucificando a un pastor hace poquito. Él solito dijo que se iba a crucificar, pero digo, haciendo referencia. Faltan 3. Les guste o no les guste, amados. ¿Por qué? Porque escatológicamente así es. Algún día llegaremos a eso. Pero el punto es, hoy día, para terminar, amados, lo importante de reconocer al Señor Jesucristo en cada... Fíjese cómo lo dijo él. No pasará ninguna tilde, que no es tilde, es una yud. Es la letra más pequeña del Aleph Taf hebreo. La letra más pequeñita. Es una yud, como una comita. Es una yud. No pasará, el cielo pasará, la tierra pasará, pero la palabra de Dios se va a cumplir, toda. En el milenio, Ezequiel, ya lo dijimos, Ezequiel 1 al 40, todos bien felices y contentos, y los pastores predicando y diciendo, y que sí, que aquí, que allá, y que todo, pero después del 40 al 48, se dan de topes porque no lo entienden, porque dicen, bueno, ¿y cómo? ¿Y de dónde va a salir un sumo sacerdote? ¿Y quién es el sumo sacerdote? ¿Y por qué vamos a estar en Jerusalén? ¿Y por qué vamos a estar a las afueras del templo? ¿Cuál templo? ¿Y qué todo? Pues porque todo eso va a regresar, amados. Y el sumo sacerdote es el Señor Jesucristo. Y los levitas, pues el Señor los va a escoger de entre ahí, de entre nosotros, de entre su pueblo. Y los que estemos ahí, su esposa, ahí vamos a estar gozándonos y viéndonos todo. Y año con año los que queden en la tierra van a tener que ir a Jerusalén. Y si no van en la fiesta del Sukkot, la única convocación santa que según Zacarías se va a seguir festejando en el milenio, y no van, el Señor no les va a dar lluvia, ni temprana ni tardía, para que no cosechen. Y entonces van a llegar y vamos a estar todos ahí ¿cuándo? En el Sukkot. ¿Cuándo? Cuando nació el Señor Jesús, como su cumpleaños. ¿Cuál es el día más importante de tu vida? Tu cumpleaños, y esperas regalos y esperas que la gente te reconozca. ¿Por qué el Señor tendría que ser diferente? Claro que no ese es el motivo. Su motivo es escatológico y profético. Pero al final, amados, ahí vamos a estar y lo vamos a estar viendo ministrando. ¿Cómo que ministrando? Dice Ezequiel del 40 al 48. ¿Cómo que ministrando? ¿Y cómo que va a estar haciendo sacrificios? ¿Y cómo? Porque no leen Levítico. Y los sacrificios no solamente eran por pecado voluntario o involuntario.
eran ofrendas de paz, eran ofrendas de convivencia con Dios. Pero como desconocen todo eso, entonces les brincan las cosas porque dicen, no, ¿cómo? Si la ley ya pasó, y ya se marchitó, ya cambió el Señor, ¿cómo? No, no. El Señor lo va a seguir haciendo porque su palabra es inmarcesible, porque Él es inmutable, porque lo que Él empezó en el Génesis, lo va a terminar en su segunda venida, en el milenio. Y ahí muchos se van a dar de topes porque no van a entender nada. Pero nosotros sí vamos a entender, y aquellos a los que lleguen algún día de aquí y hasta que el Señor venga, el Señor, ustedes lo van a entender, ustedes lo van a descubrir, ustedes lo van a percibir, ustedes van a reconocer, porque no se asimilaron a los judíos, porque no se circuncidaron, el prepucio del sur, sino se circuncidaron el prepucio del corazón, hombres y mujeres dispuestos a servir a Dios. Pero eso es lo que importa ahora. Pero no lo entendemos, ¿saben por qué? Porque nos da flojera. Y ya mejor como lo masticaron aquellos y como lo digirieron aquellos hace 50 años, 70 años, pues yo sigo igual. No es igual, amados. Estos últimos tiempos ya nos alcanzó el siglo, el final de los siglos. Y nosotros tenemos mucho mayor responsabilidad. Nos tiene que entrar eso en la cabeza. Y si no nos entra, pues ahora sí que cada quien con su responsabilidad. Yo les invito a que estudien, amados, a que reflexionen en estas preguntas que nos hemos hecho el día de hoy. ¿Verdaderamente usted sabe cuándo cambió el horario? ¿Quién lo cambió? ¿Por qué ahora cambiamos el día a las 12 de la noche? Cuando en la Biblia dice que la tarde y el día, un día. ¿Por qué? Eso lo viví yo y lo entiendo yo porque viví en Israel 2 años, aproximadamente 2 años, en 3 periodos, 3 viajes. Usted lo puede entender como lo quiere entender, pero al final, ¿quién lo cambió? ¿Dónde dice? Los nombres de los meses, Pablo los cambió, el rey David los cambió, Salomón los cambió, Judas, el hermano del Señor Jesucristo, no se asuste, el hermano del Señor Jesús los cambió, Santiago, ¿quién? Juan en Patmos los cambió. Seguramente Juan pensaba que Nerón era el anticristo, eso sí, muchas figuras, primera, segunda y tercera de Juan, claramente desarrolla el tema perfectamente de lo que Juan pensaba del anticristo y de los muchos anticristos que hay, que ha habido y que seguirá habiendo. Jezabel, la figura de Jezabel en el Apocalipsis, también, no lo puedo decir en vivo, pero también. Pero al final, amados, de verdad, o sea, yo les invito a que lo reflexionen, a que vean de qué manera. Los invito el próximo sábado, ¿verdad? Ya sea en la mañana o en la tarde, dependiendo el mensaje y lo que vayamos a abordar, y el tiempo que podamos tener. Ahorita ya tomé 15 minutos más de su tiempo, pero son los 15 minutos mejor invertidos que tiene usted en la palabra del Señor. Yo le invito a reflexionar en todos estos temas, a que se pregunte y que obviamente busque la respuesta en las Escrituras. Entonces ahí todos vamos a estar de acuerdo. Que Dios los bendiga, amados. Los espero el próximo sábado con la ayuda de Dios. En primer lugar, ¿verdad? Para poder seguir analizando esto, acuérdese, vamos a ver el tema de la tripartita personalidad de Dios, ¿verdad? Un solo Dios en 3 partes y no 3 dioses, como es la propuesta, ¿verdad? De la Trinidad, 3 personas independientes, ¿no? Eso no. Es un solo Dios. Y ese Dios tiene 3 partes, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Él. Entonces, yo tengo cuerpo, tengo alma y tengo espíritu. 3
en uno. Porque si tuviera yo 3 personalidades, sería yo esquizofrénico. Así de sencillo. Entonces, no. Soy una entidad unitaria, soy uno, indivisible, que me hace Héctor, uno. Mi espíritu es uno, mi cuerpo es uno y mi alma es uno. 3 en uno. Y de la misma manera, ¿verdad? El próximo domingo lo haremos y pondremos algunos ejemplos. Y lo espero el día lunes, acuérdese, al mediodía, para que sigamos analizando ahora ya el puente, ¿verdad? Con el libro de Samuel, que el Señor me ha confirmado que debemos de seguir sobre el libro primero de Samuel, para que sigamos estudiando esa radiografía perfecta que es aquel tiempo en este tiempo. Y este tiempo exactamente igual allá. Pero ahora ya no en el macro. Israel fue el macro, la radiografía macro. Ahora lo vamos a ver en una sola persona. Y vamos a iniciar con ello. Con las figuras de Elí y sus hijos, con las figuras de Saúl, con las figuras de Samuel, con las figuras de David. Entonces, lo que era en conjunto, ahora va a ser personal. Y de ahí ya no nos vamos a poder hacer para ningún lado. Ahora sí, vamos a ver lo que es la responsabilidad personal. Que Dios los bendiga, amados, que pasen una bonita noche, que sueñen con los angelitos, los guerreros del Señor, y que el Señor esté en sus sueños, que los bendiga, los guarde, los proteja y alce su rostro sobre ustedes, que mañana donde se congreguen, a donde vayan a congregarse, que Dios los bendiga, los fortalezca y los establezca, y que tengan todo el poder del Espíritu Santo para alabar al Señor en el primer día de la semana. Que Dios los bendiga. Ya terminamos, ¿verdad? El 7º día, el Shabbat, ¿no? Con toda la fuerza, con todo el punch del Espíritu Santo. Y ya estamos aquí, ¿verdad? En este primer día de la semana para servir al Señor. Que Dios los bendiga, cuídense, nos vemos el día lunes. Saludos a todos, que Dios les bendiga.